Buenos días, apreciados miembros del colegio y algunos miembros de la junta directiva que están presentes acá. Es un honor, es un placer estar compartiendo el conocimiento a esta masa de agremiados. Me ha regocijado ver también conectada a las universidades, a esa masa de jóvenes que vienen levantándose y es al que vamos a pasar la antorcha, profesor. Entonces, bien, vamos a impartir un tema, como decía el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, que ha sido en algunas veces polémico, pero que es el día a día del contador. Y le vamos a dar un enfoque global y local. Entonces, vamos a proyectar, ok, los lineamientos que vamos a estar viendo en esta conferencia. Como primer punto, la conceptualización. Es importante que como contadores mantengamos una conceptualización en ambas materias, la materia contable y la materia fiscal, para poder hacer un cierre fiscal adecuado y correcto. Después vamos a ver las principales partidas de conciliación que nuestra legislación tributaria ha establecido y que al final del periodo debemos de tomar en consideración para poder hacer ese cierre fiscal de manera adecuada. Y vamos a finalizar, si nos da el tiempo, con un caso práctico de una conciliación fiscal. Si no, les va a quedar el material para efectos de que se den gusto viendo la práctica y la teoría. Bien, iniciemos con las definiciones y conceptualizaciones. Hemos dicho, y la presentación anterior también así lo afirmó, que una conciliación fiscal se da bajo dos marcos, el marco contable y el marco tributario. Para poder definir entonces y conceptualizar de manera adecuada una conciliación fiscal, debemos de conceptualizar qué es un marco contable y qué es un marco tributario, cuáles son sus objetivos y cuál es la diferencia que existe entre ambos. Las NIF reflejan la realidad financiera de una empresa para satisfacer las necesidades de información financiera de un proveedor financiero o de un proveedor de capital. Ese es el objetivo fundamental de un marco contable. Ahora bien, es importante definir entonces qué es o qué son las normas tributarias, qué buscan, qué persiguen, y es salvaguardar el objetivo de la recaudación fiscal del Estado para financiar las inversiones del gasto público. De aquí, de estas dos conceptualizaciones, podemos visualizar diferencias. Una de las diferencias primordial que existen es que las NIF se basan en fundamentos, en principios, y el marco tributario se basa en normas, se basa principalmente en reglas. Hay distintos marcos contables. En Nicaragua al menos podemos identificar los usos más comunes entre 3 y 4. El principal, el idioma universal, que es el marco de información financiera o normas internacionales de información financiera, es el que debería la mayoría de las empresas en Nicaragua estar trabajando. Sin embargo, existen otros marcos contables como los regulatorios. El marco contable de la CIBOIF, por ejemplo, que es un marco regulatorio para las instituciones financieras,
Si bien ha adoptado las NIF, hay algunos vacíos o algunas lagunas que a pesar de que su mismo MOOC indica de que cualquier vacío es llenado por las normas internacionales de información financiera, vamos a ver que al momento de compararlo con el marco tributario, también genera partidas de conciliaciones y se aleja un poco de la realidad económica, principalmente en las estimaciones de sus provisiones. Otro marco que sí se difiere o difiere bastante de el marco universal o el marco o el idioma universal de los estados financieros, que son las normas internacionales de información financiera, es el Manual Único para Instituciones de Microfinanzas, eh, el cual sí se aleja bastante, diría yo, de lo que son las normas internacionales de información financiera. Y un tercer marco, cuarto marco contable que es de uso común en Nicaragua aún son los principios de contabilidad generalmente aceptados. En la medida en la que estos marcos contables se van alejando de las normas internacionales de información financiera, vamos a ir viendo una distorsión de la información financiera. ¿Y por qué hacemos énfasis en esto? Es porque del marco contable vamos a iniciar o vamos a partir para llegar a conceptualizar lo que es el marco tributario o la conciliación fiscal. La conciliación fiscal inicia desde la definición de un marco contable, terminando con sus utilidades, hacia la conciliación de las utilidades fiscales. Dicho esto, vamos a ejemplificar esa diferencia que comúnmente existe. Y con un ejemplo bien básico, ¿no? La adquisición de un activo fijo como un vehículo. Decimos que los marcos contables lo que buscan a través de el juicio, el criterio, la estimación, la medición de los activos es ver la realidad económica de esa entidad. Entonces, si tenemos un activo, vamos a poner un ejemplo clásico, un camión que tiene el uso común entre las dos entidades de hacer reparto y nos piden como contador estimar la vida útil de ese activo, con la diferencia de que un activo es adquirido en Matagalpa para hacer la distribución de sus mercancías a sus clientes de manera domiciliar y otro es adquirido en Managua. El marco contable NIF lo que te dice es que debes de estimar la vida útil de ese vehículo. Lógicamente que el vehículo adquirido por la institución en Managua va a tener una mayor vida útil. ¿Por qué? Por el uso y por la infraestructura de la carretera donde se va a mover, que el vehículo que está en Matagalpa y tiene que trasladarse en caminos de trocha para entregar ese producto a sus clientes. Entonces vemos cómo un mismo activo, un mismo marco contable define distinta vida útil para ese mismo activo. Y esto es permisible porque el marco contable universal se basa en principios contables que están fundamentados en la medición, la estimación y el reconocimiento de ese activo. Ahora, si yo me muevo al marco tributario, voy a ver que el legislador lo que busca es la recaudación, no la estimación, no el juicio o los criterios para determinar esa vida útil de ese activo, y lo que define es una regla básica.
homóloga para todas las entidades, independientemente del uso que se le dé a este activo, y lo que define es una vida útil de 5 años. En el caso de las NIF, como les decía, yo puedo llegar a esos mismos 5 años, a 10 años, a 7 años, porque lo que lo va a definir es un criterio, es un juicio de un profesional basado en las condiciones en las que ese activo va a generar rentas futuras para la entidad. Dicho esto, podemos ver que no solamente en Nicaragua, sino, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de estar en El Salvador, Honduras y Costa Rica, y también he visto en cierta medida que el empresario, el contador o la mediana empresa tiene el problema de distorsionar la información financiera debido básicamente a que es, esta, este marco tributario lo usa para definir sus políticas contables. Eso hace que al momento de llegar al ejercicio tributario tenga un mix, tenga lo que aquí en Nicaragua comúnmente conocemos un arroz con mango. No tenés un marco contable definido, sino que tenés un marco contable adecuado a ciertas necesidades que tenés como empresario. Entonces es importante que tengamos conciencia, nosotros los contadores, de definir un marco contable y hacer lo que un principio de universal de la contabilidad nos da, y es ser coherente, consistente en la aplicación del mismo. Yéndonos un poco al flujo que debería de ser el adecuado para una conciliación fiscal, yo debería de partir de la generación de mis partidas o de mis políticas contables basados en un marco contable. Como les decía, aquí en Nicaragua lo usual, lo común es que usted va a ver 4 tipos de aplicación de marcos contables. El primero, que de acuerdo a mis estimaciones, solamente un 25% de las empresas en Nicaragua lo usa, y es el marco contable de las normas internacionales de información financiera. Full, muy poco. Es más común el marco contable de las MIPYME y es el más también apropiado para las condiciones económicas del país, para efectos de medir la realidad económica de sus compañías. Un segundo marco contable es el regulatorio. Tenemos 2 marcos regulatorios, como les decía, y está guiado a las instituciones financieras y a las microfinancieras. Uno regulado o emitido por la CIBOIF y otro emitido por CONAMI, la Comisión de Microfinanzas de Nicaragua. Entonces, y el tercero, que es el más usado, que es el que más distorsiona un poco la realidad económica, que son los principios de contabilidad generalmente aceptados en Nicaragua. Entonces, cuando nos vayamos a enfrentar a una conciliación fiscal, vamos a ver comúnmente estos 4 marcos contables implementados. Hay otros que son también bastante usados, que es el mix que les decía, ¿no? Tienen un mix de políticas CONAMI, tienen un mix de políticas PYME, tienen un mix de políticas tributarias. Y sí, es muy común verlo. Nosotros como auditores, cuando vamos a una empresa y lo podemos ver,
lo que hacemos es hacer ajustes a esas políticas contables o más bien revelarla en dependencia de la materialidad en una salvedad por la distorsión que les decía de la realidad financiera que existe en esa entidad. O bien se ajusta como una partida de conciliación fiscal si es que el dueño de la información financiera lo permite o lo acepta. Dicho esto, entonces, ¿qué es una conciliación fiscal? La conciliación fiscal o tributaria no es más que una herramienta complementaria que sirve para transformar los resultados contables en resultados fiscales. ¿Cuáles son esos resultados fiscales? Los 4 más comunes que hemos indicado por el momento, ¿no? El marco de las NIF, el marco de las PYME, el marco regulatorio y el famoso marco de principios de contabilidad generalmente aceptados. Ahora, las partidas de conciliación, y este es un error, no es muy común, pero sí lo he visto, no se registran en los estados financieros. ¿Por qué? Porque las partidas de conciliación son las diferencias que yo he determinado en el proceso de homologar ambos marcos, el marco contable con el marco tributario. Lo que en algunas veces, como han escuchado en las conferencias anteriores, vamos a tener diferencias temporarias o diferencias permanentes. Por lo general, las diferencias permanentes no se registran y lo que se registra más bien es el efecto de esas partidas conciliatorias. O sea, si yo tengo una diferencia temporaria, yo lo que voy a aplicar es la tasa de impuesto y esa tasa de impuesto, que es la tasa del impuesto del IR anual, es la que yo voy a aplicar para efectos de registrar esa diferencia temporaria. Sobre los resultados de la tasa fiscal corresponde obtener un impuesto, o sea, voy a liquidar ese impuesto. Como bien lo decíamos, las partidas de conciliación son el resultado de comparar el marco contable o las discrepancias que existen entre el marco contable y el marco tributario. Es entonces aquí que nace un tema que hemos venido viendo en el transcurso de la mañana, que es el impuesto diferido, que es lo que comúnmente resulta del proceso de conciliación. Ahora vamos a ver una pregunta que es muy frecuente. ¿La conciliación fiscal es obligatoria? Contablemente, bajo el marco de las normas internacionales de información financiera, bajo las NIF-PYME, hay una obligatoriedad de hacer este proceso, de conciliar ambos marcos. Y eso lo podemos ver en las NIF 1, 8, 10 y 12. La 12 es la que habla específicamente de el impuesto a las ganancias. La NIF-PYME, la sección 29, habla del impuesto a las ganancias y la interpretación de esta norma, que es la 23, habla de las incertidumbres que existen entre estas discrepancias. Dicho esto, entonces, hay que ver la obligatoriedad tributaria. En Nicaragua no hay una obligatoriedad tributaria, entiéndase esta como un articulado en la ley de concertación tributaria. ¿Está entre las letras? Sí, está entre las letras.
porque el legislador ha legislado ingresos no constitutivos de renta, gastos no constitutivos de renta, que al final tienen que ser considerados para el pago del impuesto. Pero si usted me dice que hay un articulado dentro de esta ley que me hable, que regule la conciliación fiscal, tengo que decirles que no, no lo hay. Cuando vamos al derecho comparado, vemos que en Latinoamérica el más avanzado es Colombia. ¿Por qué? Porque sí hay un marco regulatorio, sí hay una obligatoriedad de la elaboración y presentación de la conciliación fiscal. Y hemos hablado de la modernidad también. Entonces, este país en Colombia también usted hace este ejercicio de manera virtual. Usted identifica estas partidas contables desde el portal en Colombia es la DIAN, Dirección General y Dirección de Aduana Nacional. Entonces, es importante que observemos esta discrepancia, ¿no? Cuando yo me voy al derecho comparado, sí logro ver en 3 países, como les decía, el más avanzado es Colombia en este tema, Argentina y Chile, que está comenzando con este proceso. Entonces, vemos que sí hay una obligatoriedad en gran parte de Latinoamérica, y esto se debe a algo fundamental. En dichos países también es obligatorio un solo marco contable, que es las normas internacionales de información financiera. Solo así es que el ente fiscalizador puede establecer una homologación de partidas de conciliación fiscal que le permiten al contribuyente llenar en un formulario, y que ese formulario o esa conciliación fiscal que se establece sirva de base para su declaración fiscal. Lógicamente que llevan el hilo conductor que estamos viendo de marco contable, política contable, estados financieros, comparación o discrepancia entre el marco tributario para la generación de las partidas en conciliación y el registro del impuesto diferido. Ahora vamos a ver, aterrizando un poco a lo local, las principales partidas de conciliación que nuestra legislación tributaria ha establecido o que hemos podido identificar. Como todos sabemos, parten de una constitución política o del artículo 114 de la constitución política, donde define que es la Asamblea Nacional la única que puede legislar en materia impositiva. Dicho esto, el legislador ha legislado 5 ítems donde podemos descansar, visualizar y determinar la mayor cantidad de partidas de conciliación. La primera es que ha establecido ingresos fiscales que no se registran en la contabilidad, y lo vamos a ver con los articulados de la ley de concertación tributaria, donde los podemos encontrar. Un segundo ítem es que ha establecido gastos deducibles fiscalmente o deducciones contra el IR que no tienen existencia fiscal. Ha legislado también como partida de conciliación que determinados gastos contabilizados no se aceptan como deducción fiscal. Un cuarto punto de legislación donde ha articulado en la ley de concertación tributaria a que ha dispuesto costos y gastos cuya deducibilidad están limitadas solamente a una porción de los mismos. Y por último, en función de
del bien común ha legislado cierto tratamiento diferenciado donde a pesar de la existencia de una renta generadora en una actividad empresarial, la misma no se ve sometida a cargas impositivas. Vamos a ver de manera rápida el primer punto en el que el legislador ha legislado o ha establecido ingresos fiscales que no se registran en la contabilidad. Eso lo podemos ver en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Concertación Tributaria, donde dice que cualquier incremento del patrimonio no justificado por el contribuyente, este va a ser ajustado como un ingreso. Un ejemplo clásico del artículo 3 son los préstamos a los socios. Muchas veces cuando vamos a revisar un estado financiero, vemos que los socios prestan efectivo y luego, además de que no aplican una tasa de interés, capitalizan esa deuda. Y muchas veces esa deuda capitalizada en el patrimonio no está documentada. No hay una acta donde los socios dicen en concepto de qué van a aportar, no hay aumento de acciones, no hay aumento de socios. Entonces, cuando esto lo ve el fiscalizador, automáticamente aplica el artículo 3 como una partida de conciliación o un ajuste para que eso que no está registrado como un ingreso sea registrado como un ingreso fiscal. O sea, grava esa capitalización. El artículo 29 también del reglamento de la Ley de Concertación Tributaria tiene en su numeral 1 los costos que han sido causados pero no pagados en el año gravable. Ha establecido periodos. Si hay un pasivo que ya tiene más de 2 años y no ha sido pagado, el legislador en el tercer periodo va a reconocer ese pasivo como un ingreso cuando estos no fueran pagados, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado cuando hacemos este tipo de trabajo de conciliación fiscal, de solicitar o pedir que nos den la antigüedad de los saldos en las cuentas de activo y pasivo. Y ya lo vamos a ver con el ejemplo práctico, por qué es necesario. El punto 2, donde el legislador ha legislado partida de conciliación en la Ley de Concertación Tributaria, en el que ha establecido gastos deducibles fiscalmente o deducciones contra el IR que no tienen existencia contable. ¿Cuál es ese? El artículo 46 de la Ley de Concertación Tributaria, para efectos de calcular la renta de actividad económica del periodo, permitirá la deducción de pérdidas de periodos anteriores conforme la siguiente regulación. El artículo 59 y 60 de la presente ley que estamos poniendo a continuación. Si usted tiene pérdida, esas pérdidas las puede aplicar al momento de liquidar su impuesto al cálculo del pago del impuesto. Entonces, por factor tiempo, vamos a ver de todo este marco tributario donde el legislador ha legislado partidas de conciliación, algunas más significativas. Siempre en el punto 2, la ley 462, Ley de Conservación y Fomento del Desarrollo Sostenible,
en su artículo 38 establece como incentivos fiscales especiales para el sector agroforestal lo siguiente. Y es aquí donde les decía, el legislador en función de un bien común establece ciertos beneficios fiscales que generan partidas de conciliación fiscal. Y uno de estos es este que estamos viendo. Y las empresas, y esto es importante porque no define una industria, sino que dice las empresas de cualquier giro de negocio que inviertan en plantaciones forestales podrán deducirse como gasto el 50% invertido para fines del IR. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos una plantación en proceso con este fin, nosotros no llevamos al gasto esa inversión inicial, porque no hay una congruencia entre ingresos, gastos o costos. Se llevan hasta que usted comienza a generar rentas para que haya esa compensación que te piden las normas, ¿no? Un ingreso, un egreso, que están en homologación también con principios universales tributarios, ¿no? No te puedo reconocer un costo o un gasto si ese costo y ese gasto no está asociado con un ingreso. Pues bien, aquí el legislador lo que le dice a los contribuyentes, ¿saben qué? Si ustedes invierten para eh, el medio ambiente, yo, legislador, les voy a conceder de que eso que tienen capitalizado en el activo, el 50% lo lleven como un gasto deducible. Y también en el numeral 6 de esa misma ley del artículo 38 establece que todas las personas naturales y jurídicas podrán deducirse hasta un 100% del pago del impuesto de IR cuando éste sea destinado a la promoción de reforestación o creación de plantaciones. Igualmente, como podemos ver, hay partidas de conciliación que nosotros podemos identificar y aquí es el plus, ¿no? Por ejemplo, yo he estado en el norte donde hay mucha inversión en la venta del oxígeno, en la reforestación, donde he visto que estos beneficios se pierden, no son aprovechados. Entonces, ojo, cuando estemos haciendo el ejercicio del cierre fiscal, tenemos que tener en consideración estas partidas para efectos de liquidar el impuesto sobre la renta. El tercer punto que el legislador ha legislado en función de determinar partidas de conciliación que hemos logrado identificar es aquel donde ha señalado que determinados gastos contabilizados no se aceptan como deducción fiscal. Y aquí cuando yo analizo esto bajo el artículo 42 de la Ley de Concertación Tributaria, veo dos segmentaciones. La primera son aquellos impuestos no deducibles y la segunda son los gastos o costos operativos. El numeral 2 del artículo 42 de la Ley de Concertación Tributaria dice que los impuestos ocasionados en el exterior, los impuestos no deducibles ocasionados en el exterior, son los que no forman parte del costo y gasto deducible para fines del IR o renta de actividad económica. Es consecuente, todo costo, todo gasto que no vaya en función de la generación de un ingreso, principio universal, no va a ser considerado como un gasto deducible. Aquí eso es lo que dice el legislador. ¿Sabes qué? Te fuiste a gastar en un viaje en el exterior X cantidad y no generó renta o no fue para generar renta,
ese gasto y los impuestos que genera van a ser o van a considerarse como un gasto no constitutivo de tu renta. Eso genera siempre partidas de conciliación. Ahora, fíjense bien, porque estamos enlazando la capacitación anterior del impuesto diferido. Entonces yo preguntaría, ¿esto ocasiona un impuesto diferido? ¿Es una diferencia temporal o es una diferencia definitiva? Nunca lo voy a recuperar. Eso es lo que me está diciendo el legislador. Entonces, para efectos tributarios, es un gasto no deducible, pero para efectos de ilustrar el impuesto diferido, esto no es un impuesto diferido, no hay una diferencia. Simplemente es un gasto que el legislador te ha dicho que no vas a recuperar nunca. Entonces, es importante también en la medida en la que vamos identificando las partidas de conciliación, ir generando el papel de trabajo que vamos a ver más adelante de irle poniendo nombre a esas partidas de conciliación. Esa partida de conciliación me va a generar un impuesto diferido, si no, porque la base contable y la base tributaria. El IR en los diferentes tipos de rentas que la ley de concertación tributaria establece. Esto ya incluso lo habló el presidente al hacer la introducción de este tema, de que no son generadores o constitutivos de un gasto deducible de la renta. ¿Por qué? Porque ya en sí mismo han generado una renta definitiva. Entonces no son gastos constitutivos de renta. Vamos a explicar hay muchos, pero vamos a centrarnos en los más rápidos. Este se ha causado algunos dolores de cabeza, pero volvemos a lo mismo, es por la falta, creo, de expertise o de conceptualización que a veces no manejamos. El impuesto sobre bienes inmuebles, sobre terrenos baldíos y tierras que no se explotan, son considerados como un gasto no constitutivo de renta. Si ustedes me preguntan a mí, ¿eso tiene lógica? Sí tiene lógica, ¿no? Todo aquello que no me constituye una generación de renta va a ser un gasto no deducible. Entonces, si tenés un terreno y vas a pagar un IBI y no vas a obtener ingresos, pues el legislador está bien acertado. Ahora bien, depende de la conceptualización. Si yo compré ese terreno para una propiedad de inversión, hombre, yo no lo voy a llevar al gasto, lo voy a capitalizar en el activo y hasta que genere la renta, lo voy a llevar al costo. Muchas veces llevamos al gasto eso. Entonces, estamos desaprovechando, nos ajustan y son en las urbanizadoras, son gastos millonarios, ¿verdad? Pagar el IVA de 10, 20, 30 manzanas, donde uno va a hacer un proyecto de urbanización, pues es caro. Y muchas veces por efectos de conceptualización lo llevamos al gasto y no lo capitalizamos en el activo. Entonces tengamos cuidado cuando, o bien como auditores, como asesores tributarios o como contadores, le damos el tratamiento contable a estas partidas. Los reparos está de más, ¿no? Ningún reparo fiscal o de cualquier entidad reguladora, municipal, de seguridad social es un gasto no deducible. Y así usted va a ver muchos. Para efectos ilustrativos, nosotros les estamos dejando todas las partidas de tal manera que cuando usted vaya a hacer este ejercicio tenga una guía de donde usted pueda tomar aquellas referencias de partidas que me van a servir a mí para el cierre fiscal. Hay una pregunta acá, el impuesto diferido, perdón, los timbres fiscales son deducibles. Sí, son deducibles. El legislador durante todo este articulado no habló de eso, entonces sí es un gasto deducible.
Como les decía, ahí van a ver ustedes costos y gastos de partidas que hemos identificado. Solo ese articulado tiene 20 ítems, entonces ustedes se pueden dar una idea de todo lo que ustedes pueden visualizar como gastos deducibles o no deducibles que el legislador ha legislado y que son, fíjense bien, he dicho partida de conciliación, no un impuesto diferido, porque en la medida en la que usted va determinando la partida de conciliación, le va poniendo su nombre, va a ser un impuesto diferido, no, o va a estar bajo el tratamiento de la norma de interpretación 23. Hay una incertidumbre, ¿verdad? Donde el legislador ha dejado un vacío y tengo que, en función de esa norma de interpretación, definir el porcentaje de probabilidad de que eso sea un impuesto diferido o no. Ya de esto hablamos el primer día en una conferencia. Entonces no vamos a entrar a detalles sobre esto. El cuarto punto, donde el legislador ha legislado y hemos identificado partida de conciliación, son aquellos costos y gastos cuya deducibilidad está limitada a solo una porción de lo mismo. Y eso lo podemos ver en el primer ítem que vemos aquí, el artículo 39, numeral o literal 7, perdón, numeral 7 de la Ley de Concertación Tributaria, ¿no? Los aportes en conceptos de prima o cuotas derivadas del aseguramiento colectivo de los trabajadores o del propio titular de la actividad está el equivalente o es aceptado un equivalente hasta el 10% de sus sueldos o salarios de vengado. Y aquí quise poner esto porque cuando usted va quizás a una pyme donde tal vez no están estos incentivos, no lo ve, pero cuando ya va a una empresa transnacional, sí lo ve. Y muchas veces ese costo excede ese 10%. ¿Por qué? Porque tienen pólizas colectivas o tienen aseguramiento de gerencias de alto élite caras. Entonces, ahí sí genera una partida de conciliación. ¿Y qué es lo que te está diciendo el legislador? Yo solo te voy a reconocer hasta el 10% de los salarios de vengados de esos colaboradores. El resto, si excede, va a ser una partida de conciliación, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado, contadores nuevamente, personas que se dedican a hacer trabajos de eh, tributación o bien auditores. El papel de trabajo no se queda únicamente en pedir una balanza o pedir el estado financiero. Por eso estamos dejando como un aporte esta identificación de partidas donde usted pueda decir, ojo, voy a ver a profundidad todo aquello que tenga un seguro colectivo derivado del aseguramiento de los trabajadores o la alta gerencia para determinar si aquí hay una partida de conciliación o no. Luego van a ver ahí lo normal, hasta un 10% de las utilidades netas antes del gasto generado por sobresueldos o bonos o gratificaciones. Aquí siempre la recomendación que les puedo dar es déjenlo recomendado, evalúenlo. Cuando digo déjenlo recomendado es déjenlo documentado, ¿verdad? Porque también el legislador, a pesar de que está dando esta deducción parcial, la puede quitar en la medida en la que usted no lo tiene documentado, ¿verdad? Todo aquello que no está documentado es considerado por el legislador de manera automática como un gasto no deducible. Y cuando me refiero a documentado, no es al soporte de la erogación, sino a la política que usted tiene
para efectos de definir estos beneficios a sus colaboradores. Déjelo en una política, déjelo en su código laboral establecido como un beneficio a sus colaboradores. Y en un convenio exactamente, y ese convenio debe de estar, como todos lo sabemos, ratificado por el Ministerio del Trabajo. Así es, de lo contrario, pues siempre tenemos un papel lleno, cero aplicación para efectos de tributación. Vamos a dejar hasta ahí hay muchos más ejemplos aquí de partidas, usted se puede dar gusto. Otro de los clásicos en la legislación de este punto 4 de costos y gastos cuya deducibilidad está limitada es la proporcionalidad, ¿no? Que nos habla el artículo 41 y el 30 del reglamento en relación a aquellos gastos donde yo tengo que determinar una proporcionalidad. El clásico, el más visto es el gasto o aquel ingreso donde hay una retención definitiva por monto. Entonces, tengamos cuidado con la determinación de las proporcionalidades para efectos de la deducibilidad, la excepción del IR, exactamente. Aquí hay un ejemplo rápido de cómo se determina la proporcionalidad que forma parte del caso práctico que ustedes pueden ir a examinar y es la venta de un bien que es transado en la bolsa, ¿no? Hay ingresos que incluso cuando usted está analizando no están segmentados, se va a dar cuenta hasta que va a ver o a examinar partidas de facturación y es que el 70% de esos ingresos pasaron por bolsa. Hubo una renta definitiva, ya no tengo por qué pagar ingresos, pero el 30% de esas ventas no pasaron por la bolsa. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Un ingreso con renta definitiva, pero tengo gastos y costos asociados al total de los ingresos que no lo tengo identificado. ¿Qué es lo que te dice el legislador? Bueno, use la proporcionalidad si no lo tiene identificado. Si el 70% de los ingresos ya pasó por renta y por una retención definitiva, el 30% de los costos y gastos es lo que usted se va a deducir para efectos de tributarme ese ingreso que no tiene una renta definitiva. Y por último, vamos a ver el juego de partidas de conciliación donde el legislador definió tratamientos diferenciados, donde a pesar de que existe una renta generadora, una actividad económica, la misma no se ve sometida a una carga impositiva. Esto lo podemos ver en la ley 917 de zona franca. ¿Qué es lo que establece esa ley? Establece un beneficio fiscal donde el legislador, pensando en la inversión y en la masividad de trabajo que trae esta industria, en el artículo 295 de la ley de concertación ha definido la excepción del 100% del pago de ese impuesto. Otro es la ley 306, donde ha definido incentivos a la industria del turismo, donde es escalonado en función de la actividad turística que usted va a realizar. Entonces, usted puede ver de lo anterior que el legislador, en resumen, tiene 5 ítems donde se puede generar diferencia o conciliación fiscal. Uno, existen ingresos que aumentan la utilidad contable, pero que no se incluyen dentro de los ingresos en la declaración fiscal, o sea, son ingresos no gravables. Existen unos costos y gastos que disminuyen la utilidad contable, pero que no incluyen
dentro de la deducibilidad fiscal. Otros costos y gastos que su deducibilidad está limitada a solo una porción de lo mismo. Y otros costos y gastos que aunque no pasan por el estado de resultado contable, sí pueden ser solicitados en la declaración de renta. Estos son algunos modelos de papeles de trabajo de conciliación fiscal. Este es el más usado en Nicaragua. Este lo uso yo como último papel de trabajo, pero detrás de esto hay mucho más. Y miremoslo rápidamente para ya ir cerrando. ¿De dónde decimos que parte la conciliación fiscal? Del resultado financiero que me da un marco contable. Y hemos definido para efectos de Nicaragua 4 marcos contables. Normas internacionales de información financiera, PYME, y también los marcos regulatorios, CIBOIF, CONAMI, y un cuarto marco contable que es muy común, que son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Hay un quinto que es el híbrido, pero ese no es ni chicha ni limonada. En la medida de que estos marcos contables se alejen del idioma universal, que son las normas internacionales de información financiera, usted va a aumentar el riesgo en su revisión. Y es algo que vimos en la mañana con Cristian al hacer su revisión. A esa utilidad basada en el marco contable, usted le va a deducir los gastos no deducibles y el o la referencia al marco tributario que es su base para efectos de implementar o llegar a la utilidad fiscal. Ingresos no gravables, la diferencia es la renta neta gravable, a eso las pérdidas de periodos anteriores, sí, solo sí, tengo utilidad en ese periodo y tengo pérdidas acumuladas. Ahora, esas pérdidas acumuladas, hago una aclaración porque ya me ha pasado. Deben de ser las pérdidas acumuladas no en el estado financiero, sino la que usted tiene en su conciliación fiscal, o sea, es la pérdida fiscal acumulada. Ojo, si usted pone la pérdida de su estado financiero y tiene la costumbre de hacer conciliación fiscal, va a haber una distorsión donde el legislador o lo va a detener o le va a hacer un reparo. ¿Por qué? Porque va a haber una discrepancia entre la utilidad contable y la utilidad fiscal. Una vez determinada la renta neta conciliada sujeta al IR, ¿qué es lo que voy a hacer como segundo paso? A calcular el IR. Y nuestro marco tributario establece ese cálculo de 2 maneras. El mayor entre la utilidad o el cálculo del 30% o el pago mínimo definitivo, el mayor. Entonces, en este ejercicio vemos que el mayor es la utilidad contable. Luego de eso voy a determinar la liquidación del impuesto. Miren que para poder determinar el pago final del impuesto del IR, tengo que llevar estas 3 fases. A esa liquidación le tengo que restar los anticipos al pago mínimo definitivo y por último yo voy a tener lo que es el pago del impuesto sobre la renta. Y aquí podemos hacer, porque muchos me han dicho, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de hacer tanto trabajo? Haga usted solo el ejercicio, determine el impuesto sobre la renta sobre lo que determinó en su marco contable y determine la utilidad bajo la ganancia o la pérdida o el pago, perdón, del impuesto sobre la renta sobre la utilidad fiscal. Y va a haber la gran diferencia, ¿no? El caso práctico lo tienen en la carpeta. No sé si hay preguntas o respuestas. Ok.